El rey vendrá al amanecer y luz triunfante brillará. Su gloria cubrirá el país y el gozo abundará. Feliz domingo para todos. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra del Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Nos estamos preparando para recibir a Jesús en nuestras vidas. Hemos iniciado un año litúrgico la semana pasada y lo hemos hecho acompañados del Evangelio de San Lucas. Lucas, que según la Escritura es de origen griego, sin duda alguna que conocía gran parte de la cultura de la mitología griega, donde nosotros todavía hoy día podemos leer a personajes, a dioses que convivían con los humanos. Podemos leer personajes que solamente existían en la mentalidad del autor. Y él, que escribe su evangelio de una forma ordenada, nos sitúa precisamente en un espacio geográfico, en una situación política muy concreta, porque el evangelio, la buena nueva de Jesús, no es una fábula más, no es un cuentecillo, no es un mito, no es una leyenda. Qué importante es esto. San Lucas, como hemos escuchado en el Evangelio, nos va diciendo quién era el César, quién eran los tetrarcas, quién era el gobernador, Poncio Pilato, etc. Precisamente para que nosotros ubiquemos la época, pero al mismo tiempo para que tengamos la certeza de que Jesucristo no es un personaje de la mitología, sino es el Dios hecho carne. Es lo primero que podríamos hoy aprender de la palabra de Dios en este domingo. Porque yo creo que en nuestra época, desde la modernidad, hoy la posmodernidad, se ha cuestionado tanto. ¿Y quién me dice que Jesús hizo esos milagros? ¿Quién me dice que Jesús realmente existió? ¿Cómo tengo yo la certeza y la seguridad? Sin duda alguna que el evangelista Lucas tenía precisamente esa inspiración divina, porque al situarnos allí en esa época, nos habla precisamente de ese encuentro de Dios, esa entrada de Dios en la historia, ese encuentro de Dios con la humanidad. No como un mito o una leyenda, sino en un lugar concreto, en un momento histórico, en un lugar geográfico. Allí viene el nacimiento de Jesús, allí comienza la predicación de Juan el Bautista, como lo escuchamos hoy en el Evangelio. Qué hermoso es entonces, hermanos y hermanas, que aprendamos de la palabra de Dios. El Evangelio no es una historia, pero tiene elementos históricos. El Evangelio entonces nos sitúa en una época determinada, precisamente para contestar a esa duda, para contestarnos esa duda de decir, ¿realmente Jesús existió? Claro que existió, claro, porque hay personajes históricos, personajes concretos en los cuales precisamente se desarrolla la historia de nuestra salvación. Y viene Juan el Bautista precisamente a escena.
Juan el Bautista es uno de los personajes que nos ayudan a prepararnos de una mejor forma al nacimiento de Jesús, junto con el profeta Isaías y la Santísima Virgen María. Pero vayamos precisamente al Evangelio de hoy. Viene la palabra de Dios a Juan el Bautista. En aquel pueblo que estaba acostumbrado a escuchar profetas, en aquel pueblo donde Dios suscitaba la profecía, había ya un tiempo en el cual no se escuchaba la palabra de Dios. Esa palabra estaba como ofuscada, como opacada. Y sin duda alguna que el pueblo tenía deseos, tenía necesidad de escuchar la palabra de Dios. Porque incluso cuando Juan empieza su predicación, le preguntan si es el Mesías. Tenían deseos de escuchar precisamente la voz de Dios nuevamente. Yo creo, hermanos y hermanas, que aquí está una aplicación más de la palabra de Dios. Porque tenemos que preguntarnos nosotros, ¿realmente queremos y tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios? Fíjense cómo Adviento es prepararnos precisamente para la Navidad, para el nacimiento de Jesús, para que la palabra hecha carne llegue a nuestras vidas. Y como esta época que es tan comercial va haciendo que Cristo se haga a un lado, va haciendo cada vez más las referencias cristianas pequeñas, cada vez más opacas, cada vez más ofuscadas. Nosotros tendríamos que preguntarnos cuánta hambre, cuánta necesidad tenemos de Dios. Fíjense, quien experimenta hambre, quien experimenta necesidad, va precisamente a saber lo que le hace falta. Aquel que no tiene hambre, aquel que piensa que no tiene necesidad, entonces no va a ser importante. Yo creo que esto, sin duda alguna, hermanos y hermanas, tendría que cuestionarnos en este domingo. Ya es el segundo domingo de Adviento. ¿Cuánta hambre, cuánta necesidad experimento yo de Dios? Porque cuando quitamos a Cristo de la Navidad, es precisamente cuando todo lo que nos rodea nos ha quitado el hambre de Cristo. Todo lo que nos rodea ha hecho que Cristo pase a ser un plato como de segunda mesa, que pase a estar a un lado. Incluso en ambientes católicos, en nuestros hogares, muchas veces pensamos precisamente que celebrar la Navidad es solamente preparar un nacimiento, arrullar al niño Dios, y es todo lo que podemos hacer. Y no, es de verdad sentir hambre, sentir necesidad de la palabra de Dios. Así viene Juan el Bautista, así viene el precursor del Mesías. Fijémonos entonces precisamente en lo hermoso que acontece en estos hechos, el contexto donde se da. Hay una hambre, hay una necesidad, y allí viene la palabra de Dios, en el desierto. El desierto quizá en nuestra actualidad lo pensamos como un lugar aislado, un lugar donde no hay vida, un lugar apartado. Pero el desierto en el sentido bíblico es el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El lugar privilegiado para propiciar ese encuentro con el Señor. Yo quisiera, hermanos y hermanas, que en medio de nuestra rutina cotidiana, en medio precisamente de nuestra vida diaria, cada uno de nosotros podamos hacer ese silencio, ese espacio para encontrarnos con el Señor. Porque Adviento es prepararnos para la venida del Señor. Adviento es precisamente como Juan, recibir esa palabra de Dios, recibir a Dios que se hace palabra, que se hace carne, pero experimentar al mismo tiempo la necesidad que tenemos de Él. Fíjense cómo se conjugan varias cosas. Si tenemos y experimentamos necesidad de Él, entonces vamos a abrir nuestro corazón. Entonces no solamente vamos a ser conscientes que Dios viene a nosotros, sino que también nosotros necesitamos expresar ese movimiento. Voy hacia Dios, tengo necesidad de ir hacia Dios. Yo creo que muchas veces nuestro orgullo no nos deja. Muchas veces nuestro orgullo no nos deja reconocer que estamos desprotegidos, que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro orgullo muchas veces no nos deja reconocer nuestro pecado, que se confiesen los pecadores: yo no necesito, yo no hago nada. Nuestro orgullo muchas veces no nos deja reconocer la necesidad de la misericordia de Dios.
Ahora que el Papa Francisco ha declarado este año de la misericordia, que Dios mediante empieza el próximo martes, sería un buen ejercicio experimentar la necesidad de sanar mi pecado, mi egoísmo, a través de la misericordia de Dios. Y eso a través de la humildad, a través de necesitar la palabra, necesitar a Cristo, la palabra hecha carne. Y Juan comienza a predicar. San Lucas, el evangelista, cita unas palabras del profeta Isaías: preparen el camino del Señor. Estas palabras, sin duda alguna, que tienen precisamente el significado de lo que es el tiempo del Adviento. Los padres de la iglesia han tenido a bien muchas veces interpretar de una forma adecuada estas palabras para que nosotros dispongamos nuestro espíritu. El evangelista Lucas dice: todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Fijémonos cómo los padres de la iglesia han pensado precisamente en que toda la montaña, toda colina es precisamente el orgullo, la vanidad. Todo lo que necesita ser rellenado, ser levantado, radica en la depresión, en la tristeza, que muchas veces es cómplice del pecado. Cómo preparar el camino para el Señor no es otra cosa sino precisamente buscar la justicia, buscar los caminos que nos lleven a actuar conforme a lo que Dios quiere. Cómo preparar el camino del Señor tiene que llevarnos precisamente a no ser soberbios, pero sí comprometidos, a no ser orgullosos, pero sí necesitados de la gracia de Dios, a no tener esa desesperanza, a no hundirnos en nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Sepamos que el amor de Dios viene hacia nosotros. Yo he pensado hace unos días una cosa que quizá se las pueda compartir y pueda servir para ustedes. Pensaba por qué muchas veces ponemos más atención en el temor que tenemos al diablo, por ejemplo, que en el amor a Dios. A través de mi poca experiencia, quizá como sacerdote, he experimentado más de alguna vez eso precisamente. Gente que viene: padres, que me siento muy tentado, padres, que el demonio me vence, padres, que seguramente tengo un mal, padres, que seguramente mucho temor. Por el contrario, más bien deberíamos experimentar la alegría, la fortaleza. El Señor viene para estar conmigo. El Señor viene para que me encuentre con Él. El Señor viene precisamente para rebajar mi orgullo, para que Él mismo sea el que rellene todo aquello que en mi vida esté mal. ¿Por qué no ponemos precisamente más el acento en el amor de Dios, que es precisamente la expresión de la misericordia? ¿Por qué no ponemos más el acento en cuánto nos ama Dios? ¿Por qué no ponemos más precisamente el acento en preparar mi corazón? Si Dios ha hecho ese movimiento de entrar en la historia, en un momento concreto, con unos personajes concretos, si Dios ha hecho ese movimiento, ¿por qué no corresponder yo también a ese movimiento y acercarme a Dios? ¿Por qué no ser capaz yo de corresponder, de ir al encuentro con Dios? ¿Por qué tengo que dejarle todo a Dios? ¿Por qué yo tendría precisamente que esperar con los brazos cruzados? No. Nuestro camino de Adviento es un camino hermoso en el cual vamos hacia el encuentro de Dios. Hoy, que resuena en nuestro corazón las palabras de Juan el Bautista, podemos decir al Señor: sí, Señor, voy a preparar el camino para que llegues. Voy a preparar mi corazón. Voy a rebajar todo mi orgullo. Voy a tener la humildad necesaria para poder recibirte. Tú, Señor, rellena. Tú, Señor, empareja. Tú, Señor, haz que todo aquello que esté mal vaya precisamente por el camino del bien, para así poder recibirte. Que sigan teniendo buen domingo. Ven, oh Rey.